de avanzar lo más que se pueda. El tema del día de hoy que nos compete sería las tablas de contenido. Tablas de contenido que vamos a estar desarrollando dentro del programa de Word. Bien, antes de iniciar vamos a ver un poquito de lo que sería la teoría de este nuevo tema, en el cual nosotros vamos a establecer primero la diferencia entre una tabla de contenido y un índice. Por ejemplo, dice acá, ¿qué es una tabla de contenido y para qué sirve? Dice, una tabla de contenido es un reflejo de la estructura de un documento y contiene los títulos de los temas y subtemas que forman el documento. Esa es la tabla de contenido. La tabla de contenido suele figurar al principio de un libro y es lo primero que miramos cuando queremos saber de qué temas trata el documento. Y ahora vamos a la parte principal de acá, porque muchas veces esto es lo que se nos hace a veces un poquito, no difícil al 100%, pero sí a veces nos cuesta distinguir entre una tabla de contenido y un índice. Vamos primero con el primer punto. Dice, la principal diferencia entre la tabla de contenido y el índice es que la tabla de contenido consta de encabezados principales, títulos y números de página asociados con ella, mientras que un índice enumera brevemente los elementos clave, palabras importantes, conceptos, etcétera, en cada capítulo o de cada capítulo. A ver, traducido en palabras que podamos entender, dice que la tabla de contenido va a ser aquella que va a mostrarnos temas y subtemas que estén asociados, y en cambio el índice solamente nos va a mostrar los títulos principales, ya sea de un capítulo o solamente los nombres de los capítulos, o bien los títulos principales de alguna investigación. Esa es la única diferencia o la principal diferencia entre ambos, que en este caso la tabla de contenido está más desarrollado, tiene temas y subtemas, en cambio el otro solamente los títulos principales si lo quiere ver de esa forma. Dice, número 2, el índice se encuentra al principio antes de cualquier capítulo. Sin embargo, el índice se mantiene al final. En este punto, nos está indicando de que podemos encontrar el índice tanto al inicio del libro o al final de este. No sé si ustedes en algún momento se han topado que han encontrado índices que están hasta el final de un libro, pues eso es lo que marca en este punto, ¿verdad? Que podemos encontrar el índice, no tabla de contenido, sino índice al inicio del documento o al final del mismo. Punto número 3 dice, se requiere un mínimo de 10 páginas para formar técnicamente una lista o tabla de contenido. Se puede omitir si el material tiene menos de 10 páginas, pero el índice es definitivamente obligatorio a pesar de las páginas. A ver, ¿a qué nos referimos con esto? Bueno, este punto por lo general ya casi nadie lo toma 100% estrictamente, ya lo han omitido desde hace tiempo, se ha omitido, pero según dice la norma, ¿verdad? Que si usted quiere crear una tabla de contenido, como mínimo necesita que su documento tenga como mínimo 10 páginas, no hojas, sino que páginas, 10 páginas, para que se pueda formar una tabla de contenido. Sin embargo, con el índice es totalmente distinto. El índice no necesariamente tiene que tener usted las 10 páginas para crear un índice. Con un libro o un documento que tenga 5 o 4 páginas, usted puede crear su propio índice. Aún así, aunque ese contenido, que este libro o esa investigación tenga al menos 3 temas, aún así usted puede crear un índice. Vamos con el siguiente punto. Punto número 4. La tabla de contenido no sigue ningún orden alfabético, ya que solo contiene la secuencia en la que el autor la ha escrito. Un índice es independiente de la lista de contenido y sigue un orden. Bueno, en este punto, la tabla de contenido, básicamente los títulos y subtítulos no están ordenados de forma alfabética, como puede darse en algunas ocasiones con un índice. Con la tabla de contenido se va a basar o se va a poder visualizar los temas y subtemas según el orden cómo desarrolló el contenido el autor.
ya sea el autor de la investigación o el autor que redactó el libro. Así, en el orden en que él colocó los títulos y subtítulos dentro de su libro, así los vamos a poder visualizar en la tabla de contenido. Y de igual manera en el índice. Sin embargo, hay casos, pues podemos llamarlos relativamente especiales, donde los índices se muestran ordenados alfabéticamente. Son muy raros esos casos, pero sí se dan. Y el último punto dice, la tabla de contenido no supera las 2 páginas, mientras que un índice puede ser largo y detallado. Bien, acá en este punto, importante a destacar. Dice que por lo general la tabla de contenido, si usted quiere crear una tabla de contenido como mínimo, o máximo, perdón, tiene que llevarse 2 páginas, 2 páginas para desarrollar una tabla de contenido. Y es que muchas veces hay tablas de contenido que son extensas y tratan la manera de que no exceda ese número de páginas, porque si no se vuelve muy tedioso tener 3 o 4 páginas de solamente puro índice, ¿verdad? O puras tablas de contenido y como que eso ya le quita el aspecto estético al trabajo. Mientras que dice que el índice, pues ahí usted se puede dar gusto y puede colocar hasta 10 páginas si usted quiere con la enumeración de todos sus títulos. Bien, estos solamente son algunos aspectos, así a grandes rasgos, de la diferencia entre una tabla de contenido y un índice. Pero ahora vamos a ver acá un pequeño ejemplo, porque nosotros ahora en Internet, pues encontramos de todo, pero poniendo esto en práctica, me gustaría mostrarles a ustedes la diferencia entre una tabla de contenido y un índice. Por ejemplo, nosotros colocamos tablas de contenido acá en Word y muchas veces no encontramos tablas de contenido al 100%, sino que vamos a toparnos también con unos índices. Por ejemplo, una tabla de contenido viene siendo algo similar como esto que usted puede ver acá. Bueno, no sé si lo podamos observar. Vamos a poner otro ejemplo que pueda parecer un poquito más grande. Esa es una tabla de contenido. Fíjese muy bien en esto, cómo los títulos vienen colocándose, los títulos principales bien pegaditos al borde izquierdo y todo lo que son subtítulos viene de forma escalonada, como quien dice más hacia adentro. Esa es una tabla de contenido. 2, 2.1, 2.2, 2, 4.1. Aquí estamos viendo lo que son títulos principales, perdón, y cada uno de sus respectivos subtítulos. Estos son ejemplos de tabla de contenido. Ahora bien, esto que usted puede ver acá, a pesar de que diga tabla de contenido, este es un índice. ¿Por qué es un índice? Vea cómo aparecen todos los títulos. No traen esa manera escalonada, sino que todo está bien pegadito al lado izquierdo. Los índices por lo general sí los va a encontrar. No los va a encontrar de manera escalonada como una tabla de contenido, sino que todo viene de manera recta, vertical, en paralelo hacia el margen izquierdo. Entonces, muy importante tener en cuenta, ¿verdad? Porque no a todo se le puede llamar tabla de contenido, ni tampoco todo a índice, sino que tenemos que darnos cuenta de la estructura en cómo está establecido. Este, por ejemplo, dice tabla de contenido, pero en realidad es un índice. Este es un índice de acá. Y, por ejemplo, vamos a ver un último ejemplo de tabla de contenido. Este es otro ejemplo de tabla de contenido. ¿Cómo sé que es una tabla de contenido? Porque aquí aparecen los subtemas. Subtemas, área de estudio, muestreo y periodo de estudio de el título metodología. Entonces, por favor, para que usted tenga una idea clara y una diferencia, sobre todo bien establecida, entre lo que es una tabla de contenido y es un índice. Nosotros acá, en estas 2 días de clase, tanto el de este miércoles como el del próximo miércoles, nos vamos a estar enfocando en lo que serían las tablas de contenido. Bueno, entonces vamos a dar inicio con nuestra parte práctica. No sin antes, ahora voy a tomar una nueva medida para trabajar acá con ustedes. Voy a entregarles a ustedes en este momento el documento que yo voy a estar utilizando para poder hacer el primer ejemplo de las tablas de contenido. Esto, si usted en algún momento está trabajando en su computadora, o sea, está viendo la clase por medio de su computadora y quiere hacer lo mismo que yo voy haciendo acá en la pantalla, o bien quiere, por ejemplo, ver
el video más tarde y poderse guiar del ejemplo que yo voy a hacer, pues acá le dejo este documento. En este documento nosotros vamos a trabajar nuestro primer ejemplo de tabla de contenido. Ahí se los dejo para quien quiera practicar, ¿verdad? Ya sea en este momento que lo vaya haciendo al mismo tiempo que yo lo vaya haciendo o bien lo haga después, ¿verdad? Ahí les dejo el documento con el cual ustedes puedan practicar haciendo la tabla de contenido. Bien, vamos entonces a hacer nuestro primer ejemplo acá. Para este primer ejemplo, pues, bueno, hemos tomado acá un pequeño fragmento de lo que sería temas sobre la cultura maya, ¿verdad? Sin embargo, nosotros no nos vamos a enfocar tanto en el contenido, en lo que redacta o lo que dice este documento. A mí me interesa, más que todo, poder sacar una pequeña tabla de contenido con lo que serían estos títulos y estos subtítulos. Como usted puede observar, este es un documento muy pequeño, obviamente ni siquiera llega a las 10 páginas, pero nos va a servir para hacer nuestro pequeño ejemplo de tabla de contenido. Por ejemplo, nosotros tenemos acá títulos de color rojo y algunos que están de color azul. Los que están de color rojo y de forma centrada serán los títulos principales, o al menos nosotros entendemos que son títulos principales porque así nos lo han enseñado cuando estábamos en la primaria. Luego, lo que está en color azul son subtítulos, como usted puede ver acá. Estos subtítulos, obviamente, pertenecen al título principal que se encuentra acá. ¿Sí? Preclásico, clásico y posclásico son subtítulos que le pertenecen a este título principal. Bien, entonces, antes de iniciar, quiero dejar algo bien clarito, por favor, que sería lo siguiente. La tabla de contenido que yo les voy a enseñar a ustedes, podemos llamarlo de esta manera, es una tabla de contenido que se hace de manera manual o de la forma manual. Hay tablas de contenido que se pueden hacer de manera automática acá en Word, ¿verdad? Pero de eso yo no voy a mostrar absolutamente nada porque no me interesa mostrarlo acá de manera automática. Muchas veces ni siquiera nos queda. Entonces, para hacerlo de manera manual es un poquito más laborioso, pero podemos nosotros llegar a manipular lo que sería la actualización de la misma si en caso lo necesitamos. Por eso es que yo me centro más en hacer las tablas de contenido de manera manual más que de manera automática. Bien, entonces, nuestro primer paso para poder crear nuestra tabla de contenido es que vamos a crear estilos personalizados a cada uno de nuestros títulos y nuestros subtítulos. Y cuando yo me refiero a estilos personalizados, ¿a qué nos referimos? Bien, si usted se viene a la pestaña Inicio y se enfoca bastante en esta sección de acá, donde dice estilos, es esto lo que vamos a estar trabajando ahorita en este momento. Vamos a crear estilos a cada uno de nuestros títulos y subtítulos. Para ello, yo le voy a dar clic acá. Me voy a pestaña Inicio. En la sección de estilos, si usted se fija bien, va a encontrar esta pequeña flechita que está apuntando hacia abajo. Le vamos a dar clic acá. Nos va a mostrar lo que sería una especie de panel o una ventanita flotante donde vamos a poder ver también los estilos que usted tiene acá arriba, los tiene acá en el medio. Pero a mí no me interesa ahorita esos estilos. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Una vez que usted haya desplegado este pequeño menú, vamos a seleccionar desde el primer título hasta el último, uno por uno. Voy a seleccionar este de acá, porque aquí teníamos la página número 1. Voy a seleccionar este que sería mi título principal. Y a este que es mi título principal, yo le voy a crear su propio estilo, su propio estilo de fuente. Primero lo marco, como usted lo puede observar acá. Luego le voy a dar clic a este botón que dice Nuevo estilo. Este que está acá. Nos va a aparecer una ventana como esta, donde nos dice que tenemos que cambiarle el nombre. Usted puede elegir el nombre que usted quiera colocarle al estilo que se le va a aplicar a todos los títulos principales.
Entonces, voy a colocarle yo acá, principal. Principal, así de esa forma, o título principal, como se le quiera llamar. Yo les recomiendo que solamente coloquen una palabra, no vayan a colocar, por ejemplo, algo similar a esto. Principal título, no. Mejor si solamente colocan una palabra, para evitar colocar espacios acá en blanco de por medio. Bien, voy a colocarle el nombre a mi estilo, no voy a mover absolutamente nada de acá, y voy a modificar esta parte acá, que es lo que realmente me interesa. Bien, el tipo de formatos al que vamos a modificar. Por ejemplo, para los títulos principales, usted puede decidir qué tipo de fuente quiere para sus títulos principales. Yo le voy a colocar de tipo Broadway y el tamaño de la letra, como digo que está un poquito exagerado, se lo voy a bajar a 16. Tamaño 16, siempre que quede en negrita, pero ojo, muy importante, yo le voy a cambiar el color de rojo, se lo voy a pasar a negro. Porque si usted se fija bien, y yo creo que lo hemos observado todos, tanto en documentos de investigación o en libros, ningún título principal o subtítulo está marcado de colorcitos en un libro o en un documento de investigación. Todo viene de color negro. Yo aquí he colocado los títulos principales de color rojo y los subtítulos de color azul solamente para que usted pueda diferenciar entre uno y otro. Pero de manera formal, ya en un libro o en una investigación, los títulos principales y subtítulos nunca los va a encontrar usted marcados de colores, de diferentes colores como azul, verde, azul, etcétera. Yo, en este caso solo voy a colocarlo en negro y vamos a hacer lo siguiente. Siempre los títulos principales tienen que quedar centrados. Nunca al lado izquierdo. Todo lo que sea título principal tiene que quedar centrado. Y acá, si usted desea, le coloca cursiva o subrayado. Aquí le está quedando una muestra de cómo se va a ver su título principal. Yo le voy a dejar acá negrita subrayado y le voy a dar a aceptar. Y vean, ahí ya se estableció lo que sería mi título principal. ¿Cómo se llama ese estilo? El estilo se llama principal y si usted se fija acá, vea, ahí aparece mi nuevo estilo que he creado, que se llama principal. Bien, vamos a continuar y ahora me encuentro con Historia de la Cultura Maya. Este título, como está en color rojo y era muy similar al que estaba acá arriba, me está indicando de que ese es otro título principal, por lo cual le voy a colocar o le voy a establecer el estilo que acabo de crear hace un momentito. Ese estilo que yo creé hace un momento va a ser aplicado a todo lo que sean títulos principales. Entonces, marcamos el título y le da un clic izquierdo acá al estilo que dice principal. Y ahí se acaba de aplicar. Vamos a continuar y ahora me encuentro con lo que sería preclásico. Esto, lo que es preclásico, es un subtítulo. Al ser un subtítulo, no le puedo aplicar el mismo estilo principal. No se puede porque se marca una diferencia entre uno y otro. Entonces, como no le puedo aplicar principal porque no es un título principal, voy a crear un estilo para mis subtítulos. Marco entonces primero el subtítulo. Le doy nuevamente clic acá donde dice nuevo estilo. Y voy a colocar entonces subtítulo. Vamos a colocar acá el tipo de fuente que queremos para el subtítulo. Usted puede cambiarlo si desea o puede dejarle el mismo. Por ejemplo, acá dice que está en Arial. Yo le voy a dejar el mismo que ya trae por defecto, que es Arial. Lo único que sí voy a hacer es que le voy a cambiar el tamaño de la fuente. Y ojo, muy importante acá. Si usted se recuerda bien, al título principal yo le coloqué tamaño 16. Los subtítulos jamás pueden llegar a tener el mismo tamaño de letra que tiene el título principal. Eso nunca lo va a poder, nunca se puede hacer, porque se tiene que marcar la diferencia clara entre uno y otro. Entonces, a este subtítulo yo le voy a colocar un nivel de tamaño un poquito menor. Es decir, en lugar de colocar 16, le voy a colocar uno menos, que sería 14. O bien usted le coloca 15 aquí de manera manual, como usted quiera.
pero no puede ser el mismo tamaño de fuente que tenía el título principal. Bien, vamos a colocarle acá a este cursiva, le voy a colocar cursiva y negrita, negrita cursiva. Como hice con el título principal, ese azul se lo voy a quitar, se lo voy a dejar en negro para darle más formalidad. Y vamos a colocarlo al lado izquierdo. Eso es importante, eso es importantísimo. Todo lo que sea subtítulo, no importando el nivel que tenga, todo subtítulo se alinea al lado izquierdo. Jamás puede ir centrado un subtítulo. Eso solo es para los títulos principales. Una vez que usted haya modificado acá el tipo de formato para su subtítulo, simplemente le da aceptar. Y ojo, muy importante acá. Quiero que se fijen en algo. Acá el subtítulo aún sigue teniendo el mismo color azul que tenía anteriormente. Eso significa que no se le aplicó al 100% el estilo. Incluso fíjese, yo le doy un clic izquierdo encima del texto y no se marca acá. Por ejemplo, si yo le doy un clic izquierdo sobre la cultura maya, vea cómo se marca el estilo que le creé. Y también si lo hago acá con cultura maya, si le doy un clic izquierdo encima del título, se queda marcado acá. Entonces, si yo vengo y le doy a preclásico, le doy un clic izquierdo, fíjese que no se marca este que dice subtítulo, que es el que tendría que tener. Entonces, esto le puede llegar a pasar a usted también. Cuando sea así, que ve que a usted no se le aplica su estilo, lo vuelve a marcar y le aplica el estilo que creó, hasta que se coloque con el formato que usted ya había preestablecido en su subtítulo o en su estilo creado. Acá, como puede observar, ya si le doy un clic izquierdo, ya se marca lo que sería el subtítulo. Y ya aparece con ese formato que yo establecí. Voy a hacer acá lo mismo con este. Selecciono clásico, subtítulo. Y también se me olvidaba indicarles también. Si usted quiere, puede seleccionarlo acá. O bien puede seleccionar su estilo por medio del nombre que aparece acá. Aquí aparecen los nombres de los estilos. Aquí aparece cómo es que se ve el estilo, pero aquí solo aparece el nombre. Yo al menos voy a seleccionarlo de acá esta vez. Vea que una vez le di y no se aplicó totalmente el estilo, así que lo vuelvo a marcar y hasta que aparezca como estaba el otro. Lo mismo acá con el plus clásico, lo marco, subtítulo. Le di una vez y vea, no se colocó, así que lo vuelvo a marcar y le vuelvo a colocar el estilo. Eso es importante. Hasta que no se le aplica el estilo, usted tiene que seguirlo intentando, por favor, hasta que el estilo sea aplicado, porque si no va a tener problemas a la hora de crear la tabla de contenido. Entonces aquí ya me puedo dar cuenta que ya los tres subtítulos tienen el mismo estilo, porque ya cambiaron de Ecuador, incluso hasta la letra. Eso es lo que me da a mí el indicio. Voy a marcar el título principal que dice Ciudades Mayas en Guatemala. Le voy a aplicar el estilo principal y ahí lo tenemos. Ahí están entonces nuestros estilos ya creados y también ya aplicados a sus respectivos títulos y subtítulos. Bien, entonces ya tenemos ahí el primer paso, que sería haber creado nuestros estilos y ya lo hemos aplicado a sus respectivos títulos y subtítulos. Vamos ahora al siguiente paso, que sería crear la tabla de contenido. Para crear la tabla de contenido, la vamos a colocar siempre en la primera página. Siempre vamos a colocar la tabla de contenido en la primera página. Entonces, para ello, yo me voy a ubicar ahorita en la primera página y vean, vamos a colocar acá, permítame, vamos a usar acá la lupa. Quiero que se fijen en algo muy importante. Usted le va a dar un clic izquierdo justamente acá. Ahí, no sé si usted puede observar, ahí está la línea parpadeando. No acá, ni tampoco en el medio, justamente acá. Antes de que obviamente aparezca el primer título principal. Ahí nos vamos a ubicar. Una vez que usted coloque el selector de texto justamente a la par del lado izquierdo del primer título que usted tenga en este documento, va a hacer lo siguiente. Va a presionar las teclas Control, Enter, Control, dejando presionar la tecla Control y sin soltar la tecla Control, va a presionar una sola vez la tecla Enter para que de esa manera
se libere la página número 1. La página número 1 quede totalmente en blanco. Ese es uno. La otra forma es que usted venga. Solo permítame. La otra forma es que usted venga y empiece a hacer esto. Por ejemplo, vean acá, yo ya perdí el estilo, así que lo vuelvo a marcar, lo coloco. La otra forma es que usted venga y vaya bajando hasta colocar en la segunda página todo el contenido. Realmente no lo recomiendo que lo haga de esa manera. Yo no recomiendo que lo haga de esa manera, sino que lo haga por medio de control y enter. Bien, una vez que se ha liberado la página número 1, que ha quedado totalmente en blanco, usted le va a dar un clic izquierdo acá, a la hoja. Dele un clic izquierdo a la hoja y vea dónde quedó el selector del mouse. Aquí está parpadeando. Entonces, una vez que ya le haya dado un clic izquierdo a lo que sería el selector de su mouse, va a presionar la flecha direccional izquierda. Recuérdese que su teclado tiene 4 teclas que tiene una flechita cada una de ellas. Una flechita va para arriba, otra para abajo, derecha e izquierda. Pues usted va a presionar la tecla que tiene la flecha que está indicando hacia el lado izquierdo, para que de esa forma este selector quede pegadito al borde o al margen izquierdo de esta página. Entonces es importante, no se puede quedar el selector acá en el medio, siempre hay que colocarlo al lado izquierdo. Bien, entonces usted va a hacer lo siguiente. Una vez que usted haya colocado el selector del lado izquierdo, va a presionar acá 2 veces la tecla Enter. 1, 2, acá. 2 veces la tecla Enter para que pueda bajar el selector de texto. Bien, ahora sí, una vez que hemos hecho esto, vamos a irnos a la pestaña de referencias. Pasamos a la pestaña referencias de Word y vamos a darle clic a esta opción que dice tabla de contenido. Y ojo, muy importante, esto es la forma automática. Dice tabla automática 1, tabla automática 2. Y la verdad acá es lo siguiente. La persona que realmente es perezosa, que no quiere hacer nada, utiliza esa forma. Y realmente me quieren engañar a veces cuando yo les pido las tareas o el examen con esto, yo rápido me doy cuenta cuando es automática y ahí se perdió todos los puntos. Así que por favor no vayan a hacer eso, ¿sí? Siempre de manera manual. ¿Dónde hacemos de manera manual nuestra tabla? Obviamente esas 3 opciones no. Para poder hacer nuestra tabla de manera manual, vamos a venirnos hasta acá. En la parte de abajo hay una opción que dice tabla de contenido personalizada. Y ojo, muy importante, este es el Word 2019. En las versiones de Word 2010 y 2013, si no estoy mal, dice otro nombre, pero el icono siempre van a haber 3 opciones y el de en medio es el que usted elige. Por ejemplo, si no estoy mal, en 2010 o 2013 dice insertar tabla de contenido personalizada. Algo así viene tirando el nombre, pero viene siendo la segunda opción. Siempre es la segunda opción. Aunque diga otro nombre u otra descripción, es la segunda opción que usted va a elegir. Le doy clic acá. Una vez que nos aparece esta ventana, vamos a seleccionarle el botón de opciones. Y lo primero que tiene que hacer es que va a empezar a quitar todos los números que están en estas casillas. Todos los números que están en estas casillas se los tiene que quitar. No tiene que colocarle, no tiene que dejar ningún número en este momento. Todo lo que aparezca ahí se lo tiene que quitar. Dice acá, nivel de TDC. TDC significa tabla de contenido. Una vez que usted haya quitado todos los números de esas casillas que están acá en blanco, usted va a proceder a buscar el nombre de los estilos que creó. Por ejemplo, aquí están, dice principal y subtítulo. Principal fue el nombre que yo le creé al estilo para mis títulos principales. Así que yo le voy a colocar a principal el número 1. Y subtítulo, que fue el segundo estilo que yo creé para mis subtítulos, le voy a colocar el número 2. De esa manera. He quitado los valores anteriores y he colocado los nuevos valores para los estilos que yo creé. Siempre el título principal o el estilo que va a ser para los títulos principales va a ser 1 y los subtítulos sería el 2. Entonces le voy a dar a aceptar. Ya nos está mostrando cómo nos va a quedar la tabla de contenido.
Usted si desea le puede cambiar el carácter de relleno y le damos a aceptar. Y como usted puede observar ahí tenemos nuestra tabla de contenido. Por ejemplo, si yo presiono mi tecla control sin soltar la tecla control y le doy clic a este que dice Ciudades Mayas de Guatemala, me lleva directamente a ese tema. Igual, si le doy acá a preclásico, acá me lleva a este tema. Esa es la importancia de que los estilos estén bien marcados, que no hayan quedado como nos estaban quedando al inicio, ¿verdad? De color azul. Siempre es importante que queden bien aplicados los estilos para que podamos hacer esto. Y sobre todo también para que aparezcan en la tabla de contenido. Bien, y ahora, ¿por qué le colocamos dos espacios? Una vez que usted haya terminado de crear su tabla de contenido, simplemente se va arriba de la tabla, le da un clic izquierdo y va a colocar acá tabla de contenido. Y ojo, muy importante, este título tiene que tener el mismo estilo que que usted colocó acá, pero nunca le vaya a colocar el estilo principal que usted le colocó acá, nunca lo vaya a hacer. Esto usted lo va a hacer de manera manual. Le coloca acá tamaño 16, le coloca, por ejemplo, Broadway, centrado y negrita cursiva, pero nunca le aplique el estilo. ¿Por qué no le vamos a aplicar el estilo? Porque si usted se lo aplica, va a aparecer también acá en la tabla de contenido. Es decir, tabla de contenido también va a aparecer acá. Y obviamente usted nunca ha visto un índice o nunca va a ver un índice o tabla de contenido donde en el mismo tabla de contenido diga tabla de contenido o diga índice. Jamás va a ver usted eso. Por eso es que este título se coloca de manera manual o ese estilo, ¿verdad? Bien, vamos a detener en este momento la grabación y quiero que por favor vuelvan a ingresar nuevamente por el mismo link, ya solamente para los últimos detalles del día de hoy.